Ya. Bueno, espérate, ¿me escucháis? Espérate. Si tenemos Sí, te oímos bien. Hola. No. Pero igual lo menos se me oye. vuestro despacho, ¿no? Vale, sí. Hola, ¿vosotros me oís? Mm. Yo cuando lo conozco. Entre la tercera posición. La cuarta. A ver. ¿Dónde está? ¿Me escucháis? No. Sí, yo sí. Sí que se oye bien, pero a mí Sí. no me... Que a él no le escuchan. Vale. Y lo único que yo no escucho a nadie. A ver, si alguien puede hablar. Hola, Hola. hola, hola. Hola. Vale. Ahora sí. Los te escuchan y escuchan. Perfecto, perfecto. A ver. Vale. ¿Veis la pantalla, no? Vale. Pues, bueno, pues hoy os vengo a contar este artículo que es bastante reciente, de 2023, y habla un poco del análisis de la dimensión fractal en estado de reposo de redes funcionales en esquizofrenia y a través de señales de eje. Bueno, os dejo por ahí los autores, que son autores españoles. Y bueno, el artículo comienza haciendo una introducción explicando un poco qué es la complejidad cerebral, porque al final lo que mide lo que es la dimensión fractal es la complejidad cerebral, ¿no? Y habla un poco de que la complejidad cerebral es la adaptación que hace el cerebro a las demandas del entorno, ¿no? Cómo nuestro cerebro se adapta para dar respuesta a estos estímulos que nos vienen tanto del exterior como estímulos internos que nos puedan venir, ¿no? Y entonces esta adaptación se hace alternando entre dos modos de funcionamiento. Un modo de funcionamiento que se llama más segregado o, bueno, sí, diferencial, ¿no? En el que las redes lo que hacen es funcionar de una forma más autónoma y responden como a tareas como específicas, ¿no? Y muchas veces se está en un activo, bueno, este modo está como más activo en tareas automáticas como puede ser, pues, caminar o respirar, este tipo de tareas. Y luego hay un funcionamiento que es más integrado en el que la red actúa como de forma más global, coordinando e integrando pues, diferentes subredes, ¿no? Y este modo se da más cuando la persona está implicada en tareas de alto esfuerzo cognitivo, como por ejemplo pues, el razonamiento de problemas, ¿no? Al final lo que nos permite es tener una actividad cerebral flexible y autoorganizada, ¿no? de forma normal. Porque al final lo que hace el balance, ¿no? o el equilibrio entre esta segregación y esta integración es permitirnos esa flexibilidad cognitiva, que se ha visto que en determinados pacientes, como pueden ser pacientes con deterioro neurocognitivo o con esquizofrenia, puede estar alterada, ¿no? En cuanto a qué es la dimensión fractal, pues al final es pues una herramienta matemática que lo que nos da es una medida cuantitativa de la complejidad de un sistema determinado, ¿no? Y lo que va analizando al final son la irregularidad de los patrones de la señal que capta. Es una medida que se aplica al electroencefalograma para estudiar diversos trastornos neuropsiquiátricos. Se empezó utilizando en trastornos un poco de
la conciencia y luego se ha aplicado a otro tipo de problemáticas como puede ser el deterioro cognitivo o la esquizofrenia. Cuando la señal de dimensión fractal es alta, quiere decir que el cerebro está operando de una forma pues, flexible y se está adaptando a las demandas del entorno. Cuando la señal de dimensión fractal es baja, pues significa que puede haber una disminución de esta capacidad que tiene el cerebro para generar estados diversos o cambiar de estados de redes, ¿no? De más activas a menos activas, etc. Bueno, la medida en concreto que tiene la dimensión fractal es el índice de dimensión fractal que cuantifica esta complejidad espaciotemporal del cerebro. Al final lo que hace es, bueno, se basa en activaciones corticales que se extrae combinando lo que es la técnica del EEG con la técnica de la estimulación magnética transcraneal. Lo que pasa es que cuando está la persona con el electroencefalograma puesto y se le aplica, bueno, se le da un pulso de estimulación magnética transcraneal en un área concreto del cerebro, pues al final esa señal se propaga a lo largo del cerebro y lo que hace al final el electroencefalograma es recoger esa señal. Entonces, a través de lo que son el análisis de fuentes, el análisis de fuentes es como un análisis matemático que hacen los ingenieros, muy complicado, pero básicamente lo que hacen es intentar buscar dónde se ubica, ¿no?, la fuente de esa activación, ¿no? Porque al final nosotros lo que estamos recogiendo es pues, como una señal que es superficial y entonces gracias al análisis de fuentes se puede saber de dónde parte esa activación en pues, la visión tridimensional, vamos a decir, del cerebro. Entonces, lo que hacen este índice al final es combinar la información temporal y espacial en lo que es una única medida. Ahí en esas figuritas explicaban los autores cómo más o menos se saca este índice. Lo que hacen es al final partir de un umbral y si la activación pasa a cierto umbral, lo que se hace es señalarse en negro, ¿no? Si os fijáis en la figura B, todas las partes que están como en negro son las partes que están con mayor activación. Si no pasa el umbral, pues no se señala en negro, está como más grisáceo o blanco. Y entonces, posteriormente, se saca como unas esferas de puntos, como si fuese una nube de puntos, y los puntos tienen más densidad en las áreas del cerebro donde hay mayor activación. Esto es un poco una figura para que veáis cómo antes de la aplicación del pulso del TMS, en la figura 1 abajo, pues prácticamente no hay actividad y después se va viendo cómo va evolucionando a lo largo del tiempo. Vale, ahora viene un poco parte complicada, yo lo intento explicar de la mejor forma, pero me ha costado a mí entenderlo un poco. Entonces, este índice tiene dos componentes principales. Uno que engloba lo que es la dimensión 3D y otro que engloba la dimensión 4D. La cuarta dimensión sería lo que es el tiempo, ¿no? El primer componente lo sacan a través de la dimensión fractal de Higuchi, que al parecer es una medida que también se utiliza como medida de complejidad por sí sola. Y al final lo que nos indica es cómo evoluciona de forma temporal toda esa activación, todas esas nubes de puntos, ¿no? Cómo van cambiando a lo largo del tiempo en cada, vamos a decir, fotograma, ¿vale? Entonces va cambiando, va captando esa complejidad de esos estados por los que pasa el sistema. Entonces, esto haría referencia o estaríamos midiendo con ello lo que es la diferenciación cortical, la parte de segregación. El segundo componente, que es el que engloba lo que es la cuarta dimensión, lo que hace es englobar todas esas nubes 3D que se han generado a lo largo del tiempo y computarlo todo como en un único valor, ¿no? Y nos estaría diciendo cómo evoluciona en el tiempo la complejidad de ese sistema dinámico en concreto.
Este segundo componente lo que mide al final es la integración cortical. Entonces, combinando ambos, sacan lo que se llama el índice de dimensión fractal, que al final, bueno, pues no es más ni menos que valorar la complejidad de esa respuesta cortical que está dando el cerebro a determinados estímulos en el espacio y en el tiempo. Luego el artículo hace, bueno, una introducción en relación a la esquizofrenia, ¿no? Dice pues que es lo que ya conocemos todos, que es un trastorno mental grave, crónico, que cuenta con sintomatología psicótica, con síntomas positivos como pueden ser las alucinaciones o los delirios, y síntomas negativos como puede ser el embotamiento afectivo o la apatía, ¿no? Que también la mayoría de los pacientes cuentan con disfunción cognitiva, como puede ser problemas de memoria, problemas de atención, en velocidad de procesamiento y problemas también motores, ¿no? Como problemas de coordinación. Habla de que el inicio de la esquizofrenia se suele dar entre los 14 y 30 años y, bueno, ponían un poco en relevancia que al final es una etapa, que es un periodo crítico del desarrollo porque el cerebro pues está terminando, ¿no? de desarrollarse durante esos años y que al final el hecho de que estos trastornos aparezcan en esta edad lo que genera al final es un mayor impacto funcional, mayor impacto emocional, ¿no? Porque también son durante estos años donde se consolida pues, cosas importantes como es la identidad de la persona, ¿no? Entonces, bueno, hace referencia también al periodo de duración de psicosis no tratada, ¿no? Que al final el tiempo que están los pacientes sin tratarse, ¿no? Desde que comienzan los primeros síntomas hasta que se inicia el tratamiento, es un predictor del pronóstico a largo plazo de si ese paciente pues, va a tener una buena recuperación o, por el contrario, pues va a tener una recuperación un poco más complicada, ¿no? Hacen alusión también a que, a pesar de toda la investigación que se ha hecho al respecto, pues no existen biomarcadores fiables, ¿no? que podamos emplear y entonces, bueno, pues resalta un poco la necesidad de buscar herramientas que nos permitan diagnosticar de forma temprana estas enfermedades para poder dar un tratamiento adecuado y lo más temprano posible, ¿no? Se ha visto que en esquizofrenia pues, están alterados estos patrones de conectividad funcional cerebral, ¿no? Que estos cambios entre la integración y segregación que hacen las redes neuronales pues, no funcionan adecuadamente. Y hace referencia a que hay redes que se ha visto que están especialmente afectadas en esquizofrenia, ¿no? Como es la Default Mode Network, que es una red que se activa cuando la persona está pues, en un estado como de reposo, ¿no? De calma. Y es una red que también se desactiva cuando la persona trata de responder a algo, ¿no? Pues se ha visto que de forma basal está como hiperconectada en esquizofrenia, ¿no? De cuando está activada porque la persona está en reposo, pues en personas con esquizofrenia está más activada de lo normal y encima no se desactiva cuando a la persona le toca responder a algún estímulo. No se desactiva de la mejor forma, vamos a decir. Y luego está otra red que también se ha visto que está bastante afectada, que es la red de saliencia. Esta red actúa muchas veces pues, como si fuese un interruptor, ¿no? De la Default Mode Network. De manera que cuando aparece un estímulo, pues se activa lo que es la red de saliencia para atender a ese estímulo. Y se ha visto que en las personas con esquizofrenia también está afectada. Es una red que está como focalizada en lo que es la ínsula anterior y la corteza cingulada anterior. Entonces, bueno, también tendrían problemáticas en este aspecto. Bueno, ¿cómo podríamos aplicar o para qué serviría, ¿no? el aplicar el FDI en esquizofrenia? Pues permite lo que es permite explorar, ¿no? esta alteración que pueden tener estas personas en la complejidad dinámica del cerebro
y nos puede permitir, ¿no?, comprender este desequilibrio que hay entre integración y segregación o diferenciación. En el estudio emplean el electroencefalograma en estado de reposo y regiones cerebrales localizadas en concreto que hacen referencia a estas redes que os he comentado anteriormente. El objetivo principal es cuantificar la complejidad espaciotemporal de todas estas redes funcionales de los pacientes en un estado de reposo. Vale. Tenían 31 participantes, 20 de ellos eran controles y solo 11 con esquizofrenia. Entonces, la muestra era bastante baja. Bueno, los pacientes con esquizofrenia los cogían del Hospital de San Agustín de Jaén y los controles de la Universidad de Jaén y de, bueno, una escuela para adultos. Los criterios de inclusión fueron pacientes con, bueno, trastorno de esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo y trastorno esquizofreniforme, y los criterios de exclusión fueron pues, el contar con otro trastorno mental comórbido, el abuso de sustancias, el deterioro cognitivo, ¿no? Bueno, discapacidad intelectual y alteraciones sensoriales, tanto en la visión como en la parte auditiva. Se hizo una evaluación cognitiva que se pasaba tanto a pacientes como a controles con, bueno, una escala que es la STIP, que evalúa determinadas áreas. Evalúa el aprendizaje verbal, tanto inmediato como demorado, la fluidez verbal, la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento. Y luego la evaluación clínica solo se hizo, obviamente, a los pacientes que tenían esquizofrenia. Y, bueno, se pasaron las 3 escalas de la PANSS, la positiva, la negativa y la general. Bueno, el electroencefalograma que emplearon tenía 32 canales y se hizo en reposo. Se hizo en reposo con ojos abiertos, mirando a una cruz del monitor. El montaje que emplearon fue ese, el 10-20, y al final no te dice en ningún momento del artículo cuánto tiempo estuvieron los pacientes registrando haciendo el registro. Simplemente te dicen que al final, después de hacer todo lo que es el preprocesado de la señal del electroencefalograma y el ICA, pues se seleccionaron 150 segundos, como, bueno, sí, 2 minutos y medio, del electroencefalograma limpio, ¿no?, por sujeto. Vale, y ahora, bueno, esto lo he dejado aquí, esta parte de modelización de fuentes, lo dejo aquí, yo no tengo, esto no sé muy bien cómo se hace. Los hacen los ingenieros para sacar pues este análisis de fuentes que os he comentado anteriormente, ¿vale?, con determinados modelos y métodos. En este estudio, bueno, antes, cuando os he comentado un poco cómo funcionaba el FDI, os lo he comentado, os lo he explicado con la TMS. En este estudio lo que hacen es adaptar este índice al eje en reposo para que se pueda sacar, ¿no?, sin necesidad de que haya un estímulo externo o sin necesidad de que haya la TMS, ¿no? Entonces, lo que hacían era fragmentar la señal en ventanas de 1 segundo y sacaban un índice de dimensión fractal por cada ventana, ¿no? Y entonces veían las activaciones que se daban de la señal. Lo que hacían era coger el valor medio de esa activación más una desviación típica y hacían lo mismo que os he comentado antes, ¿no? Hacían como si ese valor pasaba el umbral, entonces se pone en la figura, en este caso C, en negro, y entonces ahí hay mayor densidad de puntos y a raíz de eso pues sacan lo que es el índice. Y luego este índice lo relacionaron con las redes funcionales que se fueron analizando. En concreto, no solo analizaron la red de modo por defecto y la de saliencia, que es las que os he comentado anteriormente, sino que también analizaron la visual, la red de atención dorsal y la auditiva. Bueno, este gráfico es la representación gráfica de cómo se haría con el electroencefalograma, ¿no? Pues en la primera figura, en la B, C y D,
hay menor activación y por eso pues, la nube de puntos que se genera no es muy densa. Y luego, en un momento temporal más tardío, sí que se genera una nube temporal, bueno, una nube de puntos más densa, porque hay mayor actividad. Y eso lo relacionaban, pues, el primer, bueno, esta parte, ay, no se ve, ahí, vale. La primera red hace referencia a la red auditiva, la segunda la atencional, la tercera la Default Mode Network, la visual y la red de saliencia. Los resultados fueron, pues, que, bueno, en cuanto a variables demográficas y cognitivas, pues, bueno, equilibraron entre sexo, edad, educación, ¿vale? No hubo diferencias entre controles y pacientes en estos parámetros, pero sí que hubo diferencias en la parte cognitiva. Bueno, como era de esperar, ¿no? Los pacientes tenían más deterioro cognitivo, ¿no? O, bueno, problemas en la cognición que los controles. A la hora de hacer la comparación del FDI entre grupos, se vio que el FDI era significativamente menor en los pacientes con esquizofrenia, en concreto en 3 redes, en la auditiva, en la atencional y en la de saliencia. No encontraban diferencias ni en la Default Mode Network, ni en la visual, ni en el cerebro global. Sin embargo, en la Default Mode Network decían que sí que había una tendencia, ¿no? Y teniendo en cuenta pues, que la muestra era bastante bajita, bueno, pues probablemente también hubiese sido significativa con una muestra más grande. Aquí hablaban de un poco la importancia de tener en cuenta este tipo de redes porque cuando cogían lo que es el cerebro global no veían diferencias entre pacientes y controles y, sin embargo, cuando nos focalizamos en redes que están afectadas en pacientes con esquizofrenia o que esos procesos que llevan esas redes pueden estar deteriorados, pues ahí sí que vemos las diferencias. A la hora de correlacionar con lo que son las variables clínicas, que obviamente solo se hizo en el grupo de esquizofrenia, se vio que la sintomatología positiva correlacionaba con el FDI, de forma que a mayor sintomatología positiva, menor complejidad, ¿no? En todas las redes, menos en la visual. Y con la PANSS general era en todas las redes, bueno, no, perdón, en la auditiva y en la de saliencia. De forma que, bueno, podríamos concluir que a mayor psicopatología, bueno, de carácter positivo, porque en la negativa no correlacionaba, podríamos tener una menor complejidad de la red. Aquí os dejo cómo se vería un gráfico en concreto del índice del FDI y en el eje horizontal tenéis lo que es la red de saliencia, ¿vale? Que es la que en el artículo pues, resaltaban más como más relevante. La línea azul son los son los pacientes que tienen menor FDI y la línea verde son los controles. ¿Eso qué significa? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es Sí, o sea, perdón, sí. Del 0 al 150 son las ventanas temporales, sí, es el tiempo. Son los 2 minutos y medio que han recogido. Y entonces, a lo largo de esos 2 minutos y medio, en cada una de las ventanas temporales sacan el índice de FDI y entonces es lo que viene representado en concreto en la red de saliencia. Vale, y luego hacen referencia también en los resultados a bueno, la posibilidad de emplear el FDI como biomarcador. Y bueno, esta representación, o sea, lo que explica este gráfico es la capacidad como discriminativa de un método para... sí, la capacidad de un método para discriminar entre, por ejemplo, pacientes y controles, ¿no? Entonces, cuanto más se acerque a uno, más discrimina. O sea, uno sería como la discriminación perfecta, por así decirlo. Entonces, en este caso salía un área bajo la curva de 0,80 en 3 redes en concreto. La red auditiva, la atencional y la de saliencia. Bueno, la auditiva es la que es azul,
la de saliencia es la que es verde clarito y la atencional es la que es verde oscuro, ¿vale? Que son las tres que están ahí más arriba. Entonces, bueno, decían que el FDI pues tiene alto potencial discriminativo para diferenciar la complejidad entre pacientes con esquizofrenia y controles. Como discusión, bueno, pues que en este artículo lo que se pretendía era pasar de un índice que se sacaba a través del electroencefalograma y la TMS, pues extender este uso al electroencefalograma en un estado de reposo sin tener que utilizar la TMS. Y además aplicándolo a regiones de interés funcionales que sabemos que están afectadas en esquizofrenia. Bueno, se ha visto que el FDI es menor en pacientes con esquizofrenia, por lo tanto, los pacientes con esquizofrenia tendrían una menor complejidad de la red global y, por lo tanto, tendrían más dificultades para adaptarse a estímulos, ¿no? O para adaptar su cerebro a las demandas del entorno. Resaltaba también que estudios previos han reportado una menor complejidad en pacientes utilizando otros parámetros como parámetros de entropía, el parámetro este de Higuchi o el PCI que nosotros es el que hemos utilizado en el último artículo, que también nuestros resultados decían que los pacientes tenían menor complejidad, bueno, menor PCI. Y, por último, resaltaba las correlaciones negativas con la PANSS, ¿no? De forma que un menor FDI podría estar asociado a mayor gravedad clínica, en concreto, pues alucinaciones y delirios, que es la sintomatología positiva. Así como conclusión, pues que al final la dinámica más rígida del cerebro en reposo en pacientes con esquizofrenia, ¿no? Da la posibilidad de alteraciones en lo que es la comunicación neuronal. Y creo que ya, sí. Bueno, y básicamente eso, que tendrían como más dificultades para adaptar su cerebro a los estímulos que les vienen tanto de forma externa como de forma interna. Y hasta ahí. Ya, a ver. Bueno, aparte de las preguntas obvias de la atribución a la esquizofrenia de cualquier cosa, que yo la primera pregunta que me hago es, ¿han limpiado el efecto del pulso? No, es que aquí no hay pulso. No hay TMS. No, es que lo explica, es que... Me he liado entonces. No, ya, es que sabía que iba a ser confuso, porque, o sea, el problema es que en este artículo era de Restir en concreto, porque han aplicado, o sea, han hecho como una especie de aplicación de este índice para aplicarlo solo en reposo. Y entonces, en este artículo no explicaban cómo funcionaba este índice. Entonces, me he tenido que ir a otro artículo en el que sí que lo explicaban y lo explicaban cómo lo sacaban a través de la TMS. Y luego te decían cómo lo han como aplicado a solo el EEG en reposo. Pues entonces la siguiente pregunta es también bastante obvia. ¿Para qué se meten con redes que se activan solo en ciertas condiciones y no están haciendo esas condiciones? Es decir, la red que se llama mal de saliencia, debíamos decir relevancia, porque salient es relevante en inglés. Cuando no está haciendo el sujeto ninguna tarea en la que tenga que identificar algo relevante, la red auditiva, cuando no está haciendo nada que tenga que oír, porque se supone que está en silencio, la red visual, bueno, está mirando a la pantalla, pero... Pero yo ahí he mal pensado que como no les ha salido nada en la global ni en la default, pues claro, la única red que está en teoría más activa en la condición de estar pensando en las musarañas es la default. Sí, a mí me ha llamado la atención, o sea, porque este índice lo que como limitación ponían que necesitaban como un estado de activación mínimo. Entonces, yo creo que por eso hicieron el resting con los ojos abiertos, porque necesitaban como cierta activación, porque si no... Bueno, si no pasa nada, el resting con ojos abiertos está lo que hace falta para estar con la red de modo predeterminado, como la llamamos nosotros, activa es no estar haciendo una tarea cognitiva de ninguna clase. Estás pensando en general
en lo que te ha pasado o en lo que esperas que te pase. Que es la red esta, pues tiene que ver con un poco con la integración del presente y el futuro, estar, pues, cuando no estamos pensando en nada, casi siempre estamos acordándonos de lo que nos ha pasado o pensando en lo que vamos a hacer o lo que nos va a pasar. Entonces, bueno, pues claro, efectivamente salen pues activaciones que no tienen en principio demasiado sentido y luego después correlaciones que no tienen ninguno, porque ya sabéis que la red está, la PAN general es como meter ahí todo junto. Entonces, pues hay ansiedad, orientación, memoria, no sé cuántas, estado de ánimo, bueno, un montón de cosas que metidas todas juntas, pues no son explicables. Y cuando 11 pacientes, pues menos todavía, ¿no? Claro, el PCI yo creo que es muy interesante porque nos está hablando de cómo se transmite, cómo se difunde en el tiempo y en el espacio y cómo se diferencia un pulso de estimulación, o sea, una activación concreta, tangible, en la que el sujeto no tiene que hacer nada. Es decir, no depende de la colaboración. Pero claro, aplicar esto así en reposo, así a cascoporro, pues no, yo veía que el artículo, pues si fuera con TMS, que tendría pues, bueno, interés para nosotros, que nos sale casi lo mismo. Pero así en reposo no acabo de verle. Los estudios originales estos con baja conciencia, pacientes en coma, ¿cómo lo hacen? ¿Hacen algún tipo de estimulación? TMS. TMS. Sí, lo de la PCI es para TMS. Vamos, que yo nunca he visto, no hay muchos artículos, pero todos son con TMS, sí. Lo que pasa es que una cosa que has dicho al principio, pues sí que a mí me ha despertado un poco de interés. Has mencionado que los procesos más automáticos se asocian a un cerebro más segregado. Y eso es muy interesante porque los procesos más automáticos son los que están demasiado presentes en la conciencia cuando la gente tiene autoexperiencias anormales. Y nosotros tenemos, o podemos tener, porque tenemos medidas de segregación, que es el clustering coefficient, pero lo tenemos sobre todo de pacientes que no tienen estudio del self, porque los calculamos con el grupo de aquí. Con el grupo de Barcelona nos calcularon algunos, pero no sé exactamente cuántos, el año pasado. Entonces, una cosa que tiene bastante sentido a priori es estudiar la relación de las autoexperiencias anormales con los índices de segregación cerebral en reposo, en principio. Y los tendríamos, los tendríamos en los estudios de TMS y luego los podríamos tener también en los estudios de los 5 minutos de reposo. Yo creo que eso es una línea que merecería la pena explorar. Pero ¿cuántos pacientes hay? Poco, ¿no? Pues no lo sé, habría que verlo, porque tendríamos los pacientes que tuvieran self y en los que estuviera calculado el índice de los grafos, para entendernos como lo llamamos habitualmente, o bien en el periodo preestimular de la P300 o bien en reposo. En reposo, la verdad es que ahora mismo yo creo que no tenemos calculado nada de grafos, ¿no? Pues suena, sí. Pero no lo hemos usado nunca. Y tampoco hay muchos, creo. Pero ¿está ya base ahí? Claro. Habría que ver. Pues habría que verlo. Claro, quienes tienen self. Y luego de todos los que hayamos dado, vamos, yo creo que, que cuando mandemos los datos para el PCI, a esta gente, a los de aquí, además les hemos pagado un dinerito importante para calcularnos esto y nos pueden calcular también todos los grafos en reposo de todos los pacientes que tengan self. Y es algo que, bueno, que a priori pues tendría su interés de partiendo de esta idea que habría que fundamentar en la literatura, pues podría ser
Y además, como tu línea de tesis tiene que ver con las autoexperiencias anormales, pues esto sería una cosa bastante evidente. Es algo que podrías empezar a investigar en la bibliografía que hay. Es decir, que tenemos de segregación y autoexperiencias anormales y demás. Probablemente, pero vamos, pero casi siempre hay algo que se parece. Y luego habrá que hacer el preprocesado de los de basal, también del resting. Bueno, sé, Pero es diferente a lo mejor. creo que es para diferente, los sí, ingenieros porque de- nosotros hacíamos uno distinto del que hacían los ingenieros. Mm, Creo. O eso me entendí. La preparación de los... No, pero- El preprocesado. ¿Te acuerdas que en lo que había dos toolboxes que nos dieron? Una era RP y otra EG. Pero no sé Sí, si... nosotros hacíamos en paralelo tanto reposo como P300. No sé si en algún momento, no, yo creo que se ha hecho siempre porque luego los datos que estamos usando de resting parten de la limpieza que hacemos para los ingenieros. Bueno, pues entonces Están todos están hechos. Pero estaban hechos a 32 o 64. ambas al final, sí. Sí. Porque lo hicimos a 64, pero luego lo capamos a 32 para Vale. coger más. Claro, Vale. esos datos. Yo Vale. hago mis cálculos de potencia más simples que los ingenieros, pero ahí están para enviárselo a los ingenieros cuando sea necesario. Vale. Pues eso sí se puede hacer. Sí, lo único es que interesaría mandarle también la P300 a la vez para que calcularan los grafos. Sí, yo creo Eso que tengo yo. ya darles el paquete completo de lo que queremos. Sí. Tengo preparados los de 64 para partirlos para la selección única y faltan los capados obligatorios. Yo creo que no, es buena idea no olvidarse nunca del resting y Sí, que no lo cambia. Claro. Nunca se sabe. Vale. Claro, entonces tendría mucho sentido hacer la segregación en resting y la modulación de la segregación con la tarea cognitiva y con la estimulación magnética. Porque, claro, podríamos encontrar un cerebro hipersegregado que además no se desegregara, es decir, no se integrara. Y que ambas cosas, o una de ellas dos, tuviera que ver con las autoexperiencias anormales más marcadas. Sí. ¿Bien? Entonces, bueno, pues todo esto es una línea que, bueno, que aunque Luis la coja como parte de su tesis, pues claro, tendrías tú sobre todo que encargarte de coordinar un poco todo lo que acaba de decir Inés. Vale. De que hay que limpiar, que hay que mandar para analizar, qué es lo que necesitamos, etcétera. Vale. ¿Vale? Y la medida de complejidad descartamos hacerlas en resting, como han hecho aquí. Como el PCI, por ejemplo. Es que el PCI no se puede hacer. El PCI no existe. Existe MS. Sí, yo lo que he visto, Será un poco lo que he visto no. Si tiene sentido, ¿no? No, lo que he visto no se puede. Solo se puede con este índice que han sacado. Pero, o sea, se puede sacar el índice sin relacionarlo con las redes, ¿eh? O sea, lo que pasa es que en este artículo lo han relacionado con las redes, pero sí que se puede sacar ese índice sin relacionarlo. No sé. Cuando hace alguien un artículo con 11 pacientes y se pone a relacionarlo con muchas cosas que además no tienen en principio ninguna base experimental ni ningún sentido lógico, pues bueno. Además, lo de coger 150 segundos en concreto, bueno, o sea, ¿son los 150 segundos que están más limpios? ¿Son los 150 segundos que hay un tipo de activación más...? Y luego ponían reposo prolongado. Sí, y no te decía cuánto, o sea, eso no te lo decía en ningún momento y lo busqué, pero específicamente porque te decía eso, que cogían los 2 minutos y medio limpios, pero el resto no. Pero claro, No limpios, se ¿qué es sabía. limpios? Claro. Sí que hacían preprocesado, además muy similar al que hacemos nosotros, y el ICA. Y el tratamiento, dicen algo de la influencia del tratamiento en el eje, porque el reposo No hacían referencia a nada de fármacos. Nada. De hecho, en criterios de exclusión eso no ponía, o sea, el abuso de sustancias sí, pero no, o en criterios de inclusión, por ejemplo, no ponía si los pacientes tenían fármacos o no, eso no decía nada. Es verdad que como hacían, es que son dos artículos que están como muy relacionados.
Entonces, había veces que hacía referencia a que esas descripciones estaban en el otro artículo. Entonces, pues a lo mejor alguna cosa se me ha pasado, pero... ¿El otro artículo que hay con TMS? Claro, hay uno con TMS y este índice y otro que es este índice solo en resting. Sí, pero el de que es con TMS no tiene pacientes, entiendo. Sí, sí, tiene pacientes. Tiene pacientes, lo que pasa es que no con esquizofrenia. Ah. Tienen pacientes así como de deterioro cognitivo y cosas así. Estoy haciendo aquí un poco de memoria, pero creo que ¿Del mismo grupo? sí. Sí, era el mismo autor, el primero que aparecía en los dos artículos. No, pero no tiene por qué ser el mismo grupo, porque es perfectamente posible que tengan TMS, pues imaginaros en Córdoba, y que contacten con este grupo porque sabe procesar los datos. Entonces aparece como autor, pero en Córdoba pues tienen un servicio de geriatría donde ven pacientes con Alzheimer. Alzheimer también tenía en el primero. Sí, con el deterioro cognitivo es lo lógico pensar en... Pero bueno. Bueno, pues venga, más cosas. Una cosilla que pienso ahora que igual no tiene exactamente lo mismo que ve. Hemos hecho la relación TMS, PANS y base y BNSS. No sé si en algún momento sabemos. TMS con PCI. Sí, O sea, tal y como las cosas que estamos haciendo, se te refiere, nosotros de TMS sacamos en su momento el área bajo la curva, con pulsos simples, el LICI y el SIFI, que si lo hemos correlacionado con los valores clínicos, sí. Con PANS, con BNSS y con cognición, y el PCI, que si mal no recuerdo también mostrábamos ahí correlaciones o ausencias de correlación, porque el PCI sobre todo queríamos, la hipótesis era la relación con las autoexperiencias anormales, porque era una medida de conciencia y tal. Pero vamos, seguro que lo... Si no sale, ¿no? Va a salir. Pues no me acuerdo ya. Entiendo, bueno, si no me acuerdo bien. No, mucho menos. ¿Cómo vamos a acordarnos? Yo desde luego no. Porque en este artículo, aunque sea otra cosa parecida, pero sí ha salido. Ya, pero vamos a ver que con 11 hay... Ya, son por muy peores. Jodiendo. Sí, además había muchas diferencias, por ejemplo, bueno, decía que no le salía diferencias eso en comparación con los controles, pero, o sea, de esos 11, 2 eran mujeres y el resto hombres, no sé, era como... Tenían muy poquitos. O sea, decían eso, que habían tenido como mucha dificultad para reclutar pacientes. En el PCI pone que no hubo una relación significativa entre las experiencias anormales. Sí, las experiencias anormales, pero los PCI, sí, y los síntomas. Sí. Sí. Al principio le pasó como con la medida del self, que no hay... Y del ICI yo ahora ya no recuerdo. A ver, aquí los borradores que tenemos del LICI. Desde el 15 de abril, este debe ser el último. Pero del ICI del último, o sea, el que estaba preparando. Sí, sí, que tú tienes la última versión, la que Sí. mandó. LICI was negatively associated to cognitive performance and positive symptoms. Eso es, sí. O sea que sí, ahí sí sale. Sí, Sí. correlación negativa con los síntomas positivos. Y con la cognición. Sí. Con la IPASE condición. Creo que hizo una gráfica, de hecho, que dijo que no sabías incluirla o no. Ah, no, esto es entre el componente de la cognición. O sea, cuanto más negativa, cuanto más, digamos, esquizofrénica, entre comillas, es la LICI, peor es la cognición, pero a la vez tiene menos síntomas positivos. Es como que los pacientes con más síntomas positivos tuvieran mejor LICI.
que es, bueno, pues que es algo también que va a favor de lo de los biotipos, que hay grupos de cosas que van en dirección contraria dependiendo de los grupos de pacientes. Ya, solo PANS, ¿no? BNSS no. La BNSS probablemente no habría relación. Y la IPAS no, solo PANS. No, la IPAS aquí no creo que la metiéramos, No, porque era aquí no, meter demasiada aquí no. cosa. Ya. Ah, bueno, pero espérate. Ah, in the early. Es que pone aquí que es casi significativo. 0.006. ¿Igual es? ¿La PANS? No, sí, la PAN es positiva. Bueno, pues en el extra entonces hemos sido un poco más optimistas. El que pone 006, ¿no? Sí, es que no sé si es Entonces, porque ha hecho con early y la ventana early y luego la global. Entonces a lo mejor en la global ha salido que sí. Por eso no quiero. bueno, Ya. Ahora mismo no recuerdo bien. a ver si mandan esto de una vez, porque vamos, con lo chulo que es. Mm. Bueno, ¿quién nos está aguantando? Aparte del espía, nada más que Marta. Marta y MA, que no sabemos quién es MA. Buenas tardes. Yo creo que es Miguel Ángel. Venga, pues añadimos algo más. Pues nada, Por nos mi parte, despedimos. Dime, Marta. no digo que por mi parte nada más, nada más. Vale, vale. Venga. Venga, pues hasta el jueves que viene entonces. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.